la Congregación para la Educación Católica del Vaticano ha publicado un documento esencial, hermanos, y probablemente ustedes ya lo han visto en las noticias, especialmente en Así Prensa, que absolutamente sale al cruce de la ideología de género. Y es importante decir que cuando sale al cruce de la ideología de género, en realidad está saliendo al cruce de lo que nosotros los católicos y las personas de buena voluntad, porque no solo católicos, entienden que es la ideología de género, incluyendo la teoría de género, la perspectiva de género y todas las otras formas eufemísticas que utilizan los partidarios de la ideología de género para presentarla e imponerla en nuestros países, ¿no? El documento de la Congregación para la Educación Católica se publicó recién en italiano. Estamos esperando muy pronto las otras ediciones y que sea puesto en la página web del Vaticano. Hasta el momento en que comparto con ustedes este punto de vista, eso todavía no ha pasado, pero estamos esperando que pase muy pronto. Y en todo caso, les puedo asegurar que en la red de organizaciones que formaron parte de la familia de EWTN, incluyendo Así Prensa, Catholic News Agency, etcétera, vamos a poner el documento a disposición. Por lo pronto, la Congregación para la Educación Católica titula el documento Varón y Mujer lo creó para una vía de diálogo sobre la cuestión del gender en la educación. Hago acá dos aclaraciones tempranas muy importantes. Muchos de los que estamos en medio del combate contra la ideología de género decimos cuál es la razón para que haya una vía de diálogo. Y el segundo elemento es por qué se utiliza el término gender en las distintas traducciones, en italiano también, en el tema de la educación. Respondo muy rápido a estas dos preocupaciones. La Iglesia no es que crea que tenga que dialogar sobre la ideología de género con los ideólogos fanáticos que simplemente quieren ir en contra de la naturaleza y por supuesto encuentran en la Iglesia Católica su principal enemigo. O sea que este es un combate en el que no hay cuartel, ¿no? Pero sin embargo, recordemos que algunos aspectos de la perspectiva de género pone el acento en algunos temas que no son controvertidos, como es, por ejemplo, ayudar a que las mujeres tengan un entorno cultural, fundamentalmente, pero también legal, y la ley ayuda a la conformación de la cultura, y la cultura ayuda a la conformación de la ley, y tenga igualdad de condiciones, porque sabemos que en muchos lugares y en muchos países del mundo estas igualdades de condiciones, estos derechos de la mujer no existen. Entonces, sí existe una conversación pendiente sobre la dignidad de la mujer, y la Iglesia ha estado interesada en ese diálogo desde hace mucho tiempo, desde que el Papa San Juan Pablo II habló del genio femenino y escribió la Carta a las Mujeres, hasta el deseo del Papa Francisco, de la insistencia constante de que simplemente la humanidad no existiría sin el papel fundamental de la mujer, ¿no? El segundo tema de por qué se utiliza el término gender es porque cualquiera puede saber, y ustedes pueden consultarlo con la Real Academia de la Lengua en España, que el término género no significa lo que significa gender en inglés, y en consecuencia, cuando hablamos de ideología de género, la Real Academia de la Lengua Española insiste en que el término está pésimamente mal usado. Por ejemplo, la Real Academia Española insiste que el uso de los términos todos y todas, por ejemplo, o peor todavía, todes, ¿no?, como utilizan los fanáticos de la ideología de género, son aberraciones de la lengua española. Y en consecuencia, el género es simplemente una característica lingüística, no ideológica, que determina si alguien es él o ella, ¿no? Y ese es el único tema importante acá.
Entonces, esta es la razón por la cual se utiliza el término en inglés gender. Pero vayamos al contenido del documento, ¿no? El documento comienza reconociendo que se difunde cada vez la conciencia de que estamos frente a una verdadera y propia emergencia educativa. Por eso es que quien ha publicado este documento en la Santa Sede es la Congregación para la Educación Católica, porque toda la presión que existe de parte de los fanáticos de la ideología de género es tratar de destruir la educación actual para lavarle el cerebro a los jóvenes y niños de hoy respecto de la ideología de género, ¿no? Y al respecto, el Vaticano advierte que la desorientación antropológica, o sea, sobre la visión del hombre, ¿no? Eso es lo que significa antropológica, que caracteriza ampliamente el clima cultural de nuestro tiempo, ha contribuido a desestructurar la familia con la tendencia a cancelar las diferencias entre el hombre y la mujer, consideradas como simples efectos de un condicionamiento histórico-cultural. Esta frase, que es un poco rica en contenido, en resumen significa lo siguiente, hermanos, que lo que la humanidad ha entendido a lo largo de la historia, basada en la ciencia y basada en la naturaleza y en el sentido común, es decir, que el varón es varón y que la mujer es mujer, la nueva ideología ha destruido totalmente esa diferencia para decir que solamente son cuestiones histórico-culturales. No, a los niñitos les dieron camioncitos para jugar, a las mujeres les dieron muñequitas, y esa es la única razón por la que son diferentes. No, de otra forma serían exactamente iguales y cada uno escogería qué es lo que le provoca hacer, ¿no? Y el documento dice: la misión educativa enfrenta el desafío que surge de diversas formas de una ideología genéricamente llamada gender, que niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y la mujer. Esta ideología, sigue diciendo el documento, presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Es decir, el fundamento antropológico de la familia, ¿saben cuál es, hermano? Que existe un hombre y una mujer que se juntan y dan hijos. Esa esencia es fundamental para toda la historia de la humanidad, para el pasado, para el presente y para el futuro. Y el documento sigue diciendo: esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo. Cada uno quiere lo que se le da la gana. Y por eso esta visión es 110% contraria a la enseñanza cristiana. El documento dice: por el contrario, la visión antropológica cristiana ve en la sexualidad un elemento básico de la personalidad, un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los demás, de sentir, de expresar y de vivir el amor humano. Efectivamente, los varones somos distintos de las mujeres, eso lo sabe todo el mundo, y los padres de familia lo constatan constantemente cuando tienen un hijo varón y una hija mujer, ¿no? Entonces, acá vemos cómo la ideología va en contra no solo de otros principios, sino va en contra de la realidad. Por eso, dice el documento, la Congregación para la Educación Católica, dentro de sus competencias, tiene la intención de ofrecer algunas reflexiones que puedan orientar y ayudar a cuantos están comprometidos con la educación de nuevas generaciones. Y el documento es un documento extenso que vale la pena leer, es sumamente clara, donde advierte que con la actitud ideológica actual, que no es indiferente para el catolicismo, y acá un paréntesis, aquellos hermanos que leen Así Prensa habrán visto como un colegio católico de una congregación en Bogotá, Colombia, aceptó 100% esta ideología de género en la educación, y resulta que ellos siguen enseñando educación católica por un lado, o sea, religión, y por otro lado esta ideología de género como si fueran compatibles. Y lo que está diciendo el documento de la Congregación para la Educación Católica es que esto es inaceptable, ¿no?
Y como dice el documento, con esta actitud, la de los fanáticos de la ideología de género, la identidad sexual y la familia se convierten en dimensiones de liquidez y fluidez posmodernas, fundadas sobre una malentendida libertad del sentir y del querer, más que en la verdad del ser. Miren qué importante esta aclaración. En realidad es como yo me siento, ¿no? Y miren ustedes, hay casos catastróficos que hemos cubierto alrededor del mundo en Asia y Prensa, de niñitos a los cuales se les comienza a dar tratamiento hormonal para que cambien de sexo, simplemente porque a los 7 años han dicho, yo quiero ser mujer, como cualquier cosa que podría decir cualquier niño pequeño, ¿no? Entonces, lo importante en la que advierte este documento es que esta ideología, y acá cito textualmente, induce proyectos educativos y pautas legislativas. Efectivamente, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Movimientos educativos y pautas legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente libres de la diferencia biológica entre el hombre y la mujer. Lo bueno es que este documento, que como digo, hay que echar mano pronto a este documento, es que en este documento se presentan una serie de argumentos racionales que aclaran la centralidad del cuerpo como un elemento integral de la identidad personal y de las relaciones familiares. Para la ideología de género, el cuerpo no tiene nada que ver. El hecho de que yo sea varón y tenga las características de varón no tiene nada que ver, ¿no? Y el documento recuerda que desde un punto de vista genético, las células del hombre, que contienen los cromosomas X y Y, son diferentes de las mujeres, cuyo equivalente es XX, ¿no? Desde la concepción. Y el proceso de identificación de la persona, ¿no? En la medida en que la persona va madurando y se va identificando, se ve obstaculizado, o sea, se ve dañado, dice el documento, por la construcción ficticia de un género o tercer género. Y acá el documento habla de tercer género, pero como saben ustedes, hoy en día la sigla LGBTQI más el signo más, ¿no? Es alucinante. Y nosotros sabemos que en Facebook uno puede escoger su género dentro de, si no me equivoco, 35 opciones o más, y el que sabe que es más, con mucho gusto que me corrija, pero es una barbaridad. El hecho es que es absolutamente ridículo, ¿no? Y por eso el documento dice, de esta manera, la sexualidad se oscurece como una calificación estructurante de la identidad masculina y femenina. El intento de superar la diferencia constitutiva, o sea, real, del hombre y la mujer, como sucede en la intersexualidad o en el transgender, conduce a una ambigüedad masculina y femenina que presupone de manera contradictoria aquella diferencia sexual que se pretende negar o superar. O sea, al final, la ideología de género, en otras palabras, es tremendamente destructiva, ¿no? Entonces, el documento, que es lo interesante, no niega que se necesita hablar sobre esta diferencia entre el hombre y la mujer, y al mismo tiempo sobre la igualdad, que para la Iglesia Católica siempre ha existido, la igualdad entre el hombre y la mujer, que se basa en la igual dignidad. Y sabemos que hay formas culturales que son abusivas hacia la mujer, que rechazan el nivel de la mujer, el valor en la sociedad, su identidad, su acceso a la educación, su acceso a igualdad de derechos. Todo eso es verdad, pero no tiene nada que ver con la locura de creer de que no existe un fundamento antropológico, es decir, incrustado en la naturaleza del hombre, genéticamente y biológicamente visible, que diferencia a un hombre de una mujer, ¿no? Entonces, una vez más, el documento insiste en aquello que insisten esos movimientos
que se comienzan a multiplicar gracias a Dios y que siguen creciendo en fuerza gracias a Dios y que se llama Con mis hijos no te metas, que se está popularizando en América Latina. Con mis hijos no te metas. Y es la indignación de los padres de familia que ven esa basura de textos que comienzan a multiplicarse enseñando barbaridades, ¿no? Como anécdota, en el Perú se publicó un libro de, entre comillas, educación sexual, que no solamente es una barbaridad de ideología de género, sino que además incluía en el libro impreso un link, un hipervínculo muy fácil de copiar a una página completamente pornográfica para niños. Y cuando confrontaron a la ministra encargada de esto, ¿saben lo que dijo la ministra? Bueno, tachen pues ese hipervínculo con un virome, con un lapicero para que no se vea, pero no vamos a botar los libros. No, señora ministra, hay que botar los libros. No, precisamente porque el documento dice: el primero es el derecho de la familia a ser reconocida como el principal espacio pedagógico primario para la formación del niño. El segundo derecho es el del niño a crecer en una familia con un padre y una madre capaces de crear un ámbito idóneo para su desarrollo y su madurez afectiva. Seguir madurando en relación, en confrontación con lo que es la masculinidad y la feminidad de un padre y una madre, y así armando su madurez afectiva. Y el documento insiste: a la acción educativa de la familia se une la de la escuela, que interactúa de manera subsidiaria. Miren estos dos conceptos muy importantes, hermanos. Interactúa de manera subsidiaria. Dos términos acá claves: interactuar, es decir, los profesores no pueden mandarse a utilizar estos libros basura y enseñar a los hijos sin estar en diálogo con los padres, viendo qué les parece este capítulo, qué les parece este libro para comenzar el año, ¿no? Y cómo vamos a ir abordando estos capítulos, interactuando, ¿no? Y en segundo lugar, de manera subsidiaria. Como saben ustedes, el principio de subsidiariedad es un principio de la doctrina social de la Iglesia, que dice que allí donde una instancia natural menor puede resolver un problema, la instancia siguiente no tiene por qué intervenir, salvo cuando necesita ayudar a la instancia inferior. Esto cómo se aplica, por ejemplo, en la vida social. Lo que puede resolver un municipio no tiene por qué inmiscuirse la provincia, salvo que el municipio necesite la ayuda de la provincia. Lo que puede resolver una provincia no tiene que resolverlo un estado, y así sucesivamente. Las entidades mayores están al servicio de las menores y llegan a intervenir cuando simplemente su intervención es necesaria. Ese es el papel de la escuela, subsidiaria, ¿no? El documento dice: la educación a la afectividad necesita un lenguaje adecuado y moderado. Estas enseñanzas de educación sexual brutales, donde a niños de 10 años se les enseña cómo utilizar un preservativo con una banana, son absolutamente abominables e impropios y vienen de mentes completamente pervertidas. Hermanos, la mayoría de los que están detrás de la ideología de género son personas con mentes pervertidas. Y no solamente con mentes pervertidas, sino que creen que nosotros, los católicos, tenemos una mente retrógrada. O sea que los puntos de diálogo son pocos y hacen bien los padres de familias que salen a combatir esta ideología de género. No. Como dice el documento, en primer lugar, esta educación a la afectividad debe tener en cuenta que los niños y jóvenes aún no han alcanzado la plena madurez y empiezan a descubrir la vida con interés. Por lo tanto, es necesario ayudar a los estudiantes a desarrollar un sentido crítico ante una invasión de propuestas, ante la pornografía descontrolada
y la sobrecarga de estímulos que pueden mutilar la sexualidad, ¿no? Por estas razones, concluye el documento, no se puede dejar a la familia sola frente al desafío educativo. Por su parte, la Iglesia continúa ofreciendo apoyo a las familias y a los jóvenes en las comunidades abiertas y acogedoras. Miren, hermanos, no quiero concluir de desarrollar la importancia de este documento sin decirles es fundamental que nosotros realmente combatamos por los valores, especialmente al nivel de la familia. Que tengas un buen día.